El sol de mediodía caía sobre la avenida Presidente Masaryk, en Polanco, uno de los distritos más exclusivos de la Ciudad de México. Los coches de lujo se deslizaban por la calle como tiburones en aguas territoriales, sus conductores tan familiarizados con el lujo que ya ni lo notaban. Entre ellos, un hombre de complexión atlética y piel oscura caminaba con pasos medidos hacia la entrada del Hotel Emperador, una joya arquitectónica de cristal y mármol que se elevaba 25 pisos hacia el cielo chilango. Marcus Johnson Velázquez tenía 42 años y había construido un imperio desde cero. Nacido en Veracruz, de madre mexicana y padre afroamericano, había transformado una pequeña cadena de hostales en un conglomerado hotelero que abarcaba 3 países. Pero nadie lo sabría por su apariencia ese día. Vestía jeans Levi's, desgastados pero limpios, una camisa de algodón azul marino sin marca visible y zapatos deportivos Nike de una temporada anterior. Llevaba una mochila negra simple al hombro, sin logos ni alardes. Su reloj, un Tag Heuer discreto, era lo único que podría delatar cierta prosperidad, pero estaba medio oculto bajo la manga de su camisa. Caminaba con una calma que contrastaba con la urgencia que lo rodeaba. Sus ojos color miel observaban cada detalle del edificio que ahora era suyo, aunque nadie en ese lugar lo sabía todavía. Había firmado los papeles de compra hacía exactamente 2 semanas, adquiriendo la cadena completa de hoteles Emperador por 300 millones de pesos, pero había mantenido su identidad en secreto deliberadamente. Quería ver con sus propios ojos cómo funcionaba realmente el lugar cuando nadie sabía quién era el jefe. Quería saber si los valores de excelencia en el servicio que prometían en su publicidad eran reales o solo palabras vacías. El lobby del Hotel Emperador era exactamente lo que uno esperaría de un establecimiento 5 estrellas en Polanco. El piso de mármol Carrara italiano brillaba bajo la luz de 3 candelabros de cristal Swarovski que colgaban del techo de doble altura. Las paredes estaban revestidas en madera de nogal y había arreglos florales de orquídeas que costaban más que el salario mensual de una persona promedio. Sofás de cuero italiano en tonos beige y café formaban áreas de espera íntimas, cada una con su propia mesa de centro de cristal. El aire olía a una mezcla cuidadosamente calculada de jazmín y cedro, bombeada a través del sistema de ventilación. Marcus empujó la puerta giratoria y entró. Inmediatamente sintió el cambio de temperatura, el aire acondicionado perfectamente calibrado a 22 grados. Sus zapatos deportivos hacían un ligero sonido contra el mármol, diferente al repiqueteo elegante de los tacones de diseñador o los zapatos de vestir italianos que normalmente resonaban en ese espacio. Notó cómo 2 mujeres con vestidos de cóctel que salían del restaurante del hotel lo miraron de reojo, sus expresiones mostrando una mezcla de curiosidad y algo más oscuro que no se atrevieron a verbalizar. Se dirigió hacia el área de recepción, un mostrador curvo de mármol negro con vetas doradas que se extendía unos 10 metros. Detrás había 5 estaciones, cada una equipada con computadoras de última generación y pantallas táctiles. Solo 2 estaban ocupadas en ese momento. Antes de continuar, suscríbanse al canal, dejen su like y activen la campanita de notificaciones. Nos motiva mucho su apoyo para traer más historias como esta, pero... En la primera estación estaba un joven de unos 25 años, piel morena clara y cabello negro peinado con gel. Su placa de identificación decía Roberto Hernández, recepcionista. Vestía el uniforme estándar del hotel, un traje gris oscuro con corbata dorada que combinaba con el logo del emperador bordado en el bolsillo del pecho. Estaba ayudando a una pareja de turistas alemanes con su check-in,
explicando pacientemente, en un inglés funcional, las amenidades del hotel. En la segunda estación, una mujer de unos 38 años revisaba papeles con expresión de fastidio. Su placa la identificaba como Vanessa Romero, gerente de recepción. Llevaba un traje sastre negro que probablemente había costado 20,000 pesos, zapatos Louboutin con las suelas rojas características y una bolsa Prada colgada del respaldo de su silla. Su cabello estaba peinado en un moño francés tan apretado que parecía estirarle la piel de la cara. Llevaba aretes de perlas que Marcus sospechaba eran cultivadas, pero que ella probablemente presumía como naturales, y un collar que gritaba «Mírenme» con cada movimiento. Sus uñas, pintadas de un rojo sangre, eran largas y estaban decoradas con pequeñas piedras brillantes. Marcus se acercó al mostrador. Roberto terminó con los alemanes, les entregó las tarjetas llave con una sonrisa genuina y les deseó una excelente estadía. Entonces se volvió hacia Marcus. «Buenos días, señor. Bienvenido al Hotel Emperador», dijo Roberto con la misma cortesía que había mostrado con los turistas alemanes. Su sonrisa alcanzó sus ojos. «¿En qué puedo servirle hoy?» Marcus notó algo importante en ese momento. Roberto no había dudado ni un segundo. No había mirado su ropa, ni había hecho ese escaneo rápido de pies a cabeza que la gente hace cuando está evaluando el valor monetario de quien tienen enfrente. Simplemente lo había saludado como a cualquier otro huésped potencial. «Buenos días», respondió Marcus con acento completamente mexicano. Años de vivir en Veracruz y la Ciudad de México habían perfeccionado su español. «Me gustaría información sobre sus suites ejecutivas. Estoy considerando hospedarme aquí por unos días». «Por supuesto, señor». Roberto comenzó a teclear en su computadora. «Tenemos varias opciones de suites ejecutivas. La más popular es nuestra suite Emperador, que cuenta con...» «Roberto». La voz de Vanessa cortó el aire como un cuchillo. Había levantado la vista de sus papeles y ahora miraba directamente a Marcus. Sus ojos, delineados con col negro, lo recorrieron de arriba abajo en un escaneo tan obvio que fue casi insultante. Marcus vio cómo su expresión cambiaba, cómo sus labios, pintados de un rojo oscuro que hacía juego con sus uñas, se apretaban ligeramente. «Yo me encargo de este caballero. Tú ve a revisar el inventario del minibar del piso 12. Roberto parpadeó, confundido. «Pero, señora Romero, estaba ayudando al señor con...» «Dije que yo me encargo», repitió Vanessa, su voz más firme. Se puso de pie, alisándose el traje sastre. «Hay unos huéspedes VIP que llegarán en 20 minutos y necesito que todo esté perfecto. El inventario del minibar puede ser tu prioridad ahora». Marcus observó la interacción con interés. Vio cómo Roberto miraba entre él y Vanessa. Vio la indecisión en sus ojos. Roberto era claramente consciente de que algo no estaba bien con la situación, pero también era claramente consciente de su posición en la jerarquía del hotel. «Sí, señora Romero», dijo finalmente Roberto, aunque su tono mostraba su incomodidad. Se volvió hacia Marcus. «Disculpe, señor, la gerente Romero lo atenderá. Que tenga buen día». Marcus asintió hacia Roberto y observó cómo el joven se alejaba, echando una última mirada hacia atrás antes de desaparecer por una puerta lateral. Entonces volvió su atención a Vanessa, quien ahora estaba frente a él, del otro lado del mostrador de mármol. «Buenos días», dijo Vanessa, y Marcus notó inmediatamente la diferencia en su tono. Donde Roberto había sido genuinamente amable, Vanessa era cordial, pero con una frialdad que se sentía como hielo debajo de una capa delgada de cortesía profesional. «¿En qué puedo ayudarle?» La pausa antes de ayudarle fue casi imperceptible, pero Marcus la captó. Era el tipo de pausa que la gente hace cuando está recalibrando, cuando está decidiendo cómo proceder con alguien que ya han prejuzgado.
Como le estaba comentando a su colega, Marcus mantuvo su voz tranquila. Estoy interesado en información sobre sus suites ejecutivas. Vanessa apretó los labios. Sus ojos recorrieron nuevamente la ropa de Marcus. Las suites ejecutivas. Repitió y había algo en su tono. Señor, nuestras suites ejecutivas comienzan en 15,000 pesos por noche. Son espacios de lujo diseñados para ejecutivos de alto nivel y... Entiendo, interrumpió Marcus suavemente. Por eso estoy preguntando. ¿Podría darme más detalles sobre las amenidades? Vanessa parpadeó, como si no hubiera esperado que él continuara después de escuchar el precio. Bueno, las suites incluyen... comenzó, pero su tono era el de alguien recitando información que consideraba inútil compartir. Sala de estar separada, baño de mármol con tina de hidromasaje, televisión de 70 pulgadas, minibar premium, servicio de mayordomo las 24 horas. Suena perfecto, dijo Marcus. ¿Podría ver una? Vanessa se quedó inmóvil. ¿Ver una? Sí, antes de hacer una reservación, me gustaría ver el espacio. Señor, Vanessa se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz como si estuviera a punto de compartir un secreto. Comprendo su interés, pero nuestras suites ejecutivas están en el piso 23. No es política del hotel dar tours a menos que haya una reservación confirmada. ¿Y si estoy dispuesto a reservar ahora mismo, después de ver la suite? Vanessa exhaló por la nariz, un sonido pequeño de exasperación que intentó disfrazar como suspiro profesional. Señor, nuevamente son 15,000 pesos por noche. Para una estadía mínima de 3 noches, estaríamos hablando de 45,000 pesos, sin incluir impuestos ni servicios adicionales. Marcus dejó que un pequeño silencio se estableciera entre ellos. Entiendo los números, señorita Romero, dijo finalmente, notando cómo ella se irguió ligeramente al escuchar su apellido. Mi pregunta es si puedo ver la suite antes de comprometerme a una reservación. En ese momento, las puertas de cristal del lobby se abrieron y entró un hombre de unos 50 años, cabello gris perfectamente peinado hacia atrás, vestido con un traje Armani de 3 piezas en azul marino. Llevaba un maletín de piel que probablemente costaba más que un mes de renta en una zona cara de la ciudad. Un Rolex Submariner brillaba en su muñeca. El cambio en Vanessa fue instantáneo y asombroso. Su postura se enderezó aún más. Su expresión pasó de apenas tolerante a absolutamente radiante. Una sonrisa apareció en su cara, mostrando dientes blanqueados profesionalmente. «¡Don Ricardo!», llamó, su voz subiendo una octava completa en tono y calidez. «¡Qué placer verlo de nuevo!». El hombre, don Ricardo aparentemente, sonrió y se acercó al mostrador. «Vanessa, siempre un placer. Necesito la suite presidencial para esta noche». «Por supuesto, don Ricardo». Inmediatamente. Vanessa comenzó a teclear en su computadora con dedos veloces. «¿Cómo estuvo su viaje a Monterrey?». Marcus observó la interacción, notando cada detalle. La forma en que Vanessa se inclinaba ligeramente hacia don Ricardo, como su voz se volvía melosa, como sus ojos brillaban con una atención que claramente no le había dado a él. «Productivo, como siempre», respondió don Ricardo. Entonces notó a Marcus parado a un lado. Sus ojos lo escanearon brevemente antes de volverse a Vanessa. «¿Interrumpo algo?» «No, para nada». Vanessa agitó una mano con uñas de rojo sangre, descartando a Marcus como quien espanta una mosca. Ya casi terminaba con este... «Señor». Se volvió hacia Marcus, y la máscara de cordialidad profesional se deslizó de vuelta a su lugar, pero ahora era aún más delgada, más translúcida. «Señor, como le decía, sin una reservación confirmada, no puedo autorizar un tour de las suites. Tal vez podría considerar primero hospedarse en una habitación estándar para conocer nuestro servicio». «Una habitación estándar», repitió Marcus lentamente. «Sí,
Comienzan en 3.500 pesos por noche. Mucho más apropiado para comenzar. Vanessa ya estaba volviéndose hacia don Ricardo nuevamente. Don Ricardo, su suite está lista. Necesita ayuda con su equipaje. Marcus sintió algo que conocía bien, algo que había experimentado demasiadas veces en su vida. Era la sensación de ser evaluado y encontrado deficiente, basándose solo en su apariencia. Era el peso de suposiciones que no tenían nada que ver con quién era él como persona o profesional, y todo que ver con el color de su piel y la simplicidad de su vestimenta. Pero mantuvo la calma. De hecho, una pequeña sonrisa curvó sus labios, porque esto era exactamente lo que había venido a encontrar. «Entiendo», dijo Marcus. «Una última pregunta antes de retirarme». Vanessa se volvió hacia él, su paciencia claramente agotada. «¿Sí? ¿Es política del hotel tratar a todos los huéspedes potenciales con el mismo nivel de servicio? ¿O el trato varía basándose en apariencias?» La pregunta cayó en el lobby como una piedra en un estanque silencioso. Don Ricardo levantó una ceja. Vanessa se puso rígida. «Por supuesto que tratamos a todos con respeto», dijo Vanessa, pero su voz tenía un filo ahora. «Sin embargo, también somos realistas sobre quién puede permitirse nuestros servicios. Este es un hotel de lujo, señor, no un hostal». «Ya veo». Marcus sacó su celular del bolsillo de sus jeans. Era un iPhone 15 Pro Max en titanio, el modelo más caro, pero había pasado desapercibido hasta ahora. «Entonces, ¿me está diciendo que no puedo ver una suite porque usted ha decidido, basándose en mi apariencia, que no puedo pagarla?» «Señor». La voz de Vanessa se volvió más dura. No aprecio su tono. «Como le he explicado, tenemos políticas que aparentemente no aplican a todos por igual». Marcus señaló hacia don Ricardo con un gesto sutil. «No escuché que le pidiera una reservación confirmada antes de ofrecerle una suite». «Don Ricardo es un huésped frecuente», defendió Vanessa. «Tenemos una relación, ya veo, una relación basada en apariencias». Marcus mantuvo su voz tranquila, casi conversacional. Notó que Roberto había regresado y estaba cerca de la puerta lateral, observando la escena con preocupación en su rostro. También notó que otros huéspedes en el lobby estaban empezando a prestar atención. Una pareja en uno de los sofás de cuero había dejado de leer sus revistas. Un hombre de negocios que esperaba cerca de los elevadores había sacado discretamente su celular. La situación estaba escalando, y Vanessa lo sabía. Sus mejillas se habían coloreado ligeramente, manchas rojas apareciendo bajo su maquillaje perfectamente aplicado. «Señor, creo que hemos terminado esta conversación», dijo Vanessa. Su voz era más alta ahora, llevando claramente en el lobby silencioso. «Si desea reservar una habitación, puedo ayudarlo con eso. Si no, voy a tener que pedirle que me vaya», completó Marcus por ella. «Que permita que atienda a otros huéspedes», terminó Vanessa. Pero sus ojos decían algo diferente. «Antes de irme», Marcus levantó su celular. «¿Le importa si tomo su fotografía?» «Su placa, específicamente. Me gustaría recordar el nombre de la persona que me negó servicio hoy». Vanessa palideció. «¿Qué? No, usted no puede. Es un espacio público». Marcus ya estaba tomando la foto, asegurándose de capturar claramente la placa que decía «Vanessa Romero, gerente de recepción. Solo estoy documentando mi experiencia en el Hotel Emperador». «Señor, guarde ese teléfono ahora mismo». La voz de Vanessa subió a otro nivel. Otros miembros del staff habían aparecido ahora, atraídos por el volumen creciente. Un guardia de seguridad se acercaba desde su puesto cerca de la entrada. «¿Qué se cree que está haciendo?» «Documentando discriminación», respondió Marcus simplemente. «Sabe, he visitado 6 hoteles de la cadena Emperador en las últimas 2 semanas.
Este es el primero donde me han tratado así. Vanessa se rió, un sonido agudo y desagradable. ¿Discriminación? Por favor, señor, usted viene aquí vestido como... Hizo un gesto vago hacia su ropa, esperando que le demos tratamiento VIP. Esto es un hotel 5 estrellas en Polanco. Tenemos estándares. Estándares basados en apariencias, repitió Marcus. Basados en realidad. La máscara de Vanessa finalmente se había caído completamente. Mire, voy a ser directa con usted. Este hotel no es para todo el mundo. Cuesta dinero hospedarse aquí, mucho dinero. Y francamente, por su apariencia, se detuvo, como si finalmente se diera cuenta de que había ido demasiado lejos. Pero era demasiado tarde. El lobby estaba en silencio ahora, todos los presentes observando la escena desarrollarse. Por mi apariencia, Marcus la animó a continuar. Termine el pensamiento, señorita Romero. Vanessa abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Mire, no estoy diciendo nada malo. Es solo que hay hoteles más apropiados. El centro, tal vez. Lugares más accesibles. Más accesibles para gente que se ve como yo. Marcus no era una pregunta. Yo no dije eso. Vanessa casi gritó ahora. El guardia de seguridad había llegado, un hombre fornido de unos 30 años con el uniforme negro del hotel. Usted está poniendo palabras en mi boca. Miguel, se dirigió al guardia. Este señor está causando problemas. Necesito que lo escoltes fuera del hotel. Miguel, el guardia se veía incómodo. Señora Romero, ¿Qué hizo exactamente? Está acosando al personal, tomando fotografías sin permiso y negándose a irse cuando se le pidió. Vanessa recitó, su voz ahora en modo completamente profesional, como si estuviera llenando un reporte oficial. Eso no es exactamente preciso, intervino una voz. Era Roberto, que había dado un paso hacia adelante. Todas las miradas se volvieron hacia él. Señora Romero, yo estaba ayudando al señor cuando usted me envió lejos. Él solo estaba preguntando sobre las suites. Roberto, no te metas en esto, advirtió Vanessa, sus ojos lanzando dagas hacia el joven recepcionista. Pero es verdad, Roberto insistió, y Marcus vio el nerviosismo en su postura, la forma en que sus manos temblaban ligeramente. Pero había también determinación en su voz. El señor no hizo nada malo, solo hizo preguntas normales. Roberto, una palabra más y estás despedido, siseó Vanessa. ¿Me escuchaste? Despedido. Puedes ir empacando tus cosas ahora mismo. El lobby se quedó en silencio. Don Ricardo, que había estado observando todo con expresión cada vez más incómoda, carraspeó. Vanessa, tal vez estás siendo un poco... Don Ricardo, con todo respeto, esto no es su problema, lo cortó Vanessa. Entonces se volvió hacia Marcus, su rostro ahora contorsionado, con una mezcla de indignación y algo más oscuro. Mire, señor, voy a ser completamente clara. Este hotel tiene cierta clientela, gente de cierto nivel, y usted... Se detuvo, respiró profundamente, y entonces dijo las palabras que cambiarían todo. Los negros no entran aquí sin dinero para pagar, y claramente usted no tiene ese dinero. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el sonido suave de la música ambiental que había estado tocando pareció desvanecerse. La pareja en el sofá tenía la boca abierta. El hombre de negocios tenía su celular levantado, claramente grabando. Roberto se veía horrorizado. Incluso don Ricardo retrocedió un paso, su rostro mostrando shock genuino. Vanessa se dio cuenta, demasiado tarde, de lo que había dicho. El color drenó de su cara dejándola con un tono grisáceo debajo del maquillaje. Yo no quise decir... Marcus levantó una mano, el gesto sorprendentemente elegante y autoritario. No, dijo, su voz tranquila pero llevando perfectamente en el silencio. No se retracte ahora. Dijo exactamente lo que quiso decir. Sacó su celular nuevamente y marcó un número.
Vanessa lo observó, confundida ahora, una arruga de incertidumbre formándose entre sus cejas perfectamente delineadas. «¿Alberto?», dijo Marcus al teléfono, su voz casual. «Sí, soy yo. Estoy en la sucursal de Polanco». Pausa. «Sí, en el lobby. Necesito que vengas inmediatamente. Tenemos una situación aquí que requiere tu atención personal». «¿Con quién está hablando?», preguntó Vanessa, su voz subiendo de tono con nerviosismo creciente. Marcus no respondió de inmediato. Terminó su llamada, guardó el celular y entonces se volvió para mirar directamente a Vanessa. Cuando habló, su voz había cambiado completamente. Ya no era la voz cordial y paciente del huésped potencial. Era la voz de alguien acostumbrado a ser obedecido, clara y firme. «Me llamo Marcus Johnson Velázquez», dijo, y vio cómo el reconocimiento comenzaba a despertar en algunos rostros alrededor del lobby. «Hace exactamente 16 días, firmé los documentos para adquirir la cadena completa de hoteles Emperador. Los 5 hoteles en México, incluyendo este. Pagué 300 millones de pesos». El silencio se volvió más profundo, si eso era posible. Vanessa abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Parecía como si estuviera tratando de procesar lo que acababa de escuchar, su cerebro negándose a aceptar la realidad que se desplegaba frente a ella. «Durante las últimas 2 semanas», Marcus continuó, su voz tranquila pero llevando perfectamente en el lobby, ahora completamente silencioso, «he visitado cada uno de mis hoteles, disfrazado, vestido exactamente como me ve ahora. Quería saber, cuando nadie supiera quién soy, cómo mi staff realmente trata a los huéspedes. Quería ver si los valores de excelencia e inclusión que prometemos en nuestra misión corporativa son reales o solo palabras bonitas en un folleto». Vanessa finalmente encontró su voz. «No, no puede ser. ¿Usted está mintiendo?». Marcus levantó una ceja. «El señor Alberto Mendoza, mi director de operaciones, llegará en aproximadamente 5 minutos. Estaba en una reunión en nuestras oficinas corporativas a 10 cuadras de aquí. Puede preguntarle a él si estoy mintiendo». Como si hubieran sido invocados por sus palabras, los elevadores ejecutivos al fondo del lobby se abrieron. 2 hombres salieron, ambos en trajes de negocios perfectamente cortados. El primero era un hombre de unos 55 años, cabello gris, lentes de diseñador, con una expresión de urgencia en su rostro. El segundo era más joven, 30 y tantos, llevando un iPad y luciendo igualmente preocupado. «Señor Johnson Velázquez». El hombre mayor caminó rápidamente hacia Marcus, su rostro mostrando una mezcla de alivio y aprensión. «Vine tan pronto como llamó. ¿Qué sucedió?». Marcus no apartó la vista de Vanessa, quien ahora se veía como si fuera a desmayarse. «Alberto, te presento a Vanessa Romero, tu gerente de recepción en este hotel. Vanessa, este es Alberto Mendoza, mi director de operaciones. Tal vez puedas confirmarle mi identidad». Alberto miró entre Marcus y Vanessa, claramente confundido, pero comenzando a entender que algo muy malo había sucedido. «Señora Romero, este es Marcus Johnson Velázquez, el nuevo propietario de toda la cadena de hoteles Emperador». Vanessa se dejó caer en su silla, su rostro ahora completamente blanco. «No, yo no sabía». «No», acordó Marcus, «no sabías». Y ese era precisamente el punto del ejercicio. Don Ricardo se aclaró la garganta. Había sacado su propio celular y estaba mirando la pantalla con expresión de shock creciente. «Es él», murmuró. «Acabo de buscarlo. Marcus Johnson Velázquez, fundador de Global Hospitality Group. La adquisición se anunció hace 2 semanas en todos los periódicos financieros». Levantó la vista hacia Marcus, su rostro mostrando vergüenza genuina. «Señor Johnson Velázquez, yo no lo reconocí. Lo siento».
No necesita disculparse, don Ricardo, dijo Marcus. Usted no hizo nada malo. No me trató mal. Solo fue testigo. Se volvió de nuevo hacia Vanessa. Ella, sin embargo, tiene mucho que responder. Vanessa estaba temblando ahora. Señor Johnson Velázquez, yo... Lo siento tanto. Si hubiera sabido quién era usted... Ahí está el problema, interrumpió Marcus, su voz cortante. Si hubieras sabido quién era yo, como si eso fuera lo que importa, como si mi valor como ser humano dependiera de cuánto dinero tengo o cuán reconocible es mi cara. Yo no quise decir. Dijiste exactamente lo que quisiste decir. Marcus la cortó nuevamente. Dijiste, y cito textualmente, los negros no entran aquí sin dinero para pagar, y claramente usted no tiene ese dinero. ¿Lo niegas? Vanessa abrió la boca, la cerró, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos, arruinando su delineador perfecto. Yo estaba molesta, no pensé. No pensaste, y ese es exactamente el problema. Marcus se volvió hacia Alberto. ¿Cuánto tiempo ha trabajado la señorita Romero para esta cadena? Alberto consultó su iPad rápidamente. 7 años, señor. 5 en este hotel. 7 años, repitió Marcus. 7 años tratando a huéspedes basándose en su apariencia. 7 años de discriminación que probablemente pasó desapercibida porque las víctimas simplemente se iban en silencio. Se volvió hacia el lobby, donde ahora se había reunido una pequeña multitud. Personal del hotel, huéspedes, todos observando. ¿Cuántos de ustedes han sido testigos de algo así antes? ¿Cuántos han visto a la señorita Romero u otros miembros del staff tratar a alguien diferente basándose en su apariencia? Hubo un silencio incómodo. Entonces, un mesero joven levantó tímidamente la mano. Yo, señor, he visto situaciones similares. ¿Tu nombre? Daniel Campos, señor. Trabajo en el restaurante. Gracias por tu honestidad, Daniel. Marcus asintió hacia él. Entonces se volvió hacia Roberto, quien había permanecido cerca, sus ojos muy abiertos. Roberto, tú me estabas ayudando cuando Vanessa te interrumpió. ¿Por qué crees que hizo eso? Roberto tragó saliva, mirando nerviosamente entre Marcus y Vanessa. Yo creo que pensó que usted no podía pagar nuestros servicios. ¿Basándose en qué? En cómo estaba vestido, señor. ¿Te pareció correcto? No, señor. Yo creo que todos los huéspedes deberían ser tratados con respeto, independientemente de cómo se vean. Y cuando defendiste eso, ¿qué pasó? Roberto bajó la mirada. La señora Romero amenazó con despedirme. Marcus dejó que esas palabras flotaran en el aire por un momento. Entonces se volvió hacia Vanessa. Así que no solo discriminaste contra mí, sino que también amenazaste de despedir a un empleado por hacer exactamente lo correcto, por tratar a un huésped potencial con respeto y dignidad. Vanessa estaba llorando abiertamente ahora, rímel corriendo por sus mejillas. Por favor, sollozó. Por favor, señor Johnson Velázquez, tengo hijos. Necesito este trabajo. Cometí un error terrible. Pero por favor, un error, Marcus repitió, su voz sin emoción. ¿Sabes cuántas veces en mi vida he escuchado alguna versión de lo que me dijiste hoy? ¿Cuántas veces me han juzgado, discriminado, puesto en una caja basándose solo en el color de mi piel? Se volvió hacia el resto del lobby, su voz elevándose ligeramente. Nací en Veracruz, mi madre era mexicana, de una familia humilde. Mi padre era afroamericano, un marinero que conoció en el puerto. Crecí pobre, muy pobre. Compartía una habitación con 3 hermanos. Mi madre trabajaba limpiando casas. Mi padre hacía trabajos de construcción cuando podía conseguirlos. La multitud estaba completamente silenciosa ahora, pendiente de cada palabra. Cuando tenía 15 años conseguí mi primer trabajo en un hotel.
limpiando habitaciones, igual que mi madre. ¿Y saben qué aprendí en ese trabajo? Aprendí que la ropa sucia de un millonario huele exactamente igual que la ropa sucia de alguien pobre, que todos los seres humanos, sin importar cuánto dinero tengan, merecen dignidad y respeto. Miró directamente a Vanessa. Trabajé en hoteles por 10 años, limpiando, luego en recepción, luego como gerente, finalmente como director. Y en todo ese tiempo, juré que si algún día tenía mi propio hotel, nunca permitiría que nadie fuera tratado de la forma en que yo fui tratado tantas veces. Se volvió hacia Alberto. Vanessa Romero está despedida. Efectivo, inmediatamente. Vanessa dejó escapar un sollozo. No, por favor. Sin indemnización, continuó Marcus, implacable. Por falta grave. Discriminación racial y amenaza de despido injustificado contra un empleado que cumplía con su deber. Pero, señor. Vanessa se puso de pie, tambaleándose ligeramente. Tengo una hipoteca. Mis hijos están en escuelas privadas. Por favor, necesito este trabajo. Deberías haber pensado en eso antes de decidir que algunas personas no merecen respeto basándote en su apariencia. Marcus no levantó la voz, pero había acero en sus palabras. Tu hipoteca y las escuelas de tus hijos no son mi problema. Tu racismo y discriminación, sin embargo, son mi problema. Porque ahora representan mi negocio, mi marca, mis valores. Se volvió hacia 3 personas que habían estado paradas cerca durante todo el intercambio, otros miembros del staff de recepción. Ustedes 3, señaló. Los vi riéndose cuando Vanessa me humillaba. Vi sus expresiones de superioridad. ¿Algo que decir? Los 3, 2 mujeres y un hombre, todos vestidos en los impecables uniformes del hotel, se veían aterrorizados. Nosotros solo... comenzó una de las mujeres. También están despedidos, interrumpió Marcus. Todos ustedes, por complicidad, por reírse de la humillación de alguien, por crear y mantener una cultura de discriminación. Eso no es justo, protestó el hombre. ¿No es justo? Marcus lo miró directamente. ¿Sabes qué no es justo? Que alguien entre a un negocio y sea juzgado por el color de su piel. Que un empleado que hace lo correcto sea amenazado de despido. Eso no es justo. Esto, gesticuló hacia ellos, esto es consecuencia. Se volvió hacia Miguel, el guardia de seguridad. Por favor, escolta a estas 4 personas fuera del edificio. Tienen 15 minutos para recoger sus pertenencias personales de sus casilleros. Alberto, asegúrate de que sus accesos sean revocados inmediatamente. Sí, señor. Alberto ya estaba tecleando en su iPad. Miguel asintió, luciendo incómodo pero determinado. Sí, señor Johnson Velázquez. Señora Romero, señores, por favor, síganme. Vanessa miró alrededor del lobby desesperadamente, como si buscara a alguien que pudiera salvarla, pero todos evitaban su mirada. Finalmente, con los hombros caídos y el rostro destrozado por lágrimas y maquillaje corrido, comenzó a caminar hacia la salida. Los otros 3 la siguieron, igualmente derrotados. Cuando desaparecieron por la puerta lateral, Marcus se volvió hacia Roberto, quien había permanecido en el mismo lugar, luciendo completamente abrumado. «Roberto Hernández», dijo Marcus, y el joven se enderezó instintivamente. «¿Cuánto tiempo has trabajado en este hotel?» «3 años, señor», respondió Roberto, su voz temblorosa. «¿Y cuál es tu posición?» «Recepcionista, señor». «¿Qué estabas estudiando?» «Alberto me mostró los expedientes del personal. Sé que estás en la universidad». Roberto parpadeó, sorprendido. «Administración de empresas hoteleras, señor. En la Universidad Anáhuac. Curso nocturno». «¿Por qué nocturno?» «Porque trabajo de día, señor. Es la única forma en que puedo pagar la colegiatura y ayudar a mi familia». Marcus asintió. «Cuéntame sobre tu familia». Roberto se veía confundido, pero respondió. «Somos 5, señor. Mis padres,
2 hermanas menores y yo. Mi papá tuvo un accidente hace 2 años y ya no puede trabajar en construcción. Mi mamá tiene diabetes y los medicamentos son caros. Yo soy el único que trabaja tiempo completo. Y aún así encontraste la energía y el coraje para defenderme cuando tu superior te amenazó con despedirte. Era lo correcto, señor, dijo Roberto simplemente. Usted no estaba haciendo nada malo. Solo quería información, y la señora Romero se detuvo como si temiera decir demasiado. Era racista, terminó Marcus por él. Puedes decirlo. Es la verdad. Roberto asintió miserablemente. Sí, señor, y yo no podía simplemente quedarme callado. Marcus sonrió, la primera sonrisa genuina que había mostrado desde que entró al hotel. Roberto, a partir de este momento, ya no eres recepcionista. Roberto palideció. Señor, yo pensé que había hecho lo correcto. Lo hiciste, lo interrumpió Marcus. Por eso ya no eres recepcionista. Ahora eres el nuevo gerente de recepción de este hotel. El silencio que siguió fue absoluto. Roberto se quedó inmóvil, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. ¿Qué? Finalmente logró decir. Escuchaste bien. Marcus se cruzó de brazos. Gerente de recepción. Con un salario de 55,000 pesos mensuales, seguro médico premium, que cubrirá los medicamentos de tu madre, y 4 semanas de vacaciones pagadas al año. Yo no sé qué decir. Roberto se limpió los ojos con la manga de su uniforme, sin importarle ya la compostura profesional. Señor Johnson Velázquez, yo apenas tengo 25 años. Nunca he sido gerente, pero has demostrado algo mucho más importante que experiencia, lo interrumpió Marcus. Carácter, integridad, la voluntad de hacer lo correcto incluso cuando te costaba algo. Esas son las cualidades que busco en mis gerentes. Se volvió hacia Alberto. Arregla todo el papeleo. Roberto necesitará capacitación, por supuesto. Quiero que pase 2 semanas en nuestro hotel de Guadalajara con la gerente de recepción allí. Ella es excelente. Luego, 1 semana en corporativo aprendiendo los sistemas. Sí, señor. Alberto estaba tecleando furiosamente en su iPad. ¿Y su horario escolar? Ah, sí. Marcus se volvió de nuevo hacia Roberto. ¿Cuánto te falta para terminar la carrera? 2 años, señor. Roberto todavía se veía como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. A partir de ahora, la empresa pagará tu colegiatura completa. Y tu horario aquí será flexible para que puedas asistir a clases durante el día si lo prefieres. Nocturnas o diurnas, tú decides. Roberto comenzó a llorar abiertamente ahora, sollozos sacudiendo sus hombros. Señor, mi familia no sabe cuánto significa esto. No solo para mí, para todos nosotros. El seguro médico para mi mamá. Eso solo ya es... Lo sé. Marcus puso una mano en el hombro del joven. Lo sé porque he estado donde estás. Sé lo que es cargar con el peso de una familia entera sobre tus hombros. Sé lo que es trabajar de día y estudiar de noche y preguntarte si alguna vez saldrás adelante. Se volvió para dirigirse a toda la multitud en el lobby. Escúchenme todos, cada uno de ustedes. Lo que presenciaron hoy no fue solo sobre Vanessa o Roberto. Fue sobre los valores que esta empresa representará de ahora en adelante. Su voz se elevó, clara y firme, llegando a cada rincón del espacio. No toleraré discriminación de ningún tipo en ninguno de mis hoteles. No toleraré que se juzgue a las personas por su apariencia, su ropa, el color de su piel, su acento o cualquier otra cosa superficial. Un hotel de lujo no se define por excluir gente. Se define por cómo trata a todas las personas. Hubo murmullos de acuerdo entre la multitud. A partir de hoy, implemento varias políticas nuevas en todos los hoteles Emperador. Primera, programa de cliente misterioso permanente.
Cada mes, yo u otros ejecutivos visitaremos hoteles disfrazados. Cualquier empleado sorprendido discriminando será despedido inmediatamente, sin indemnización. Hizo una pausa, dejando que eso se asimilara. Segunda, capacitación obligatoria para todo el personal. 2 semanas pagadas de entrenamiento en empatía, inclusión y excelencia en servicio. No es opcional, continuó. Tercera, programa de bonos por excelencia en servicio. Cualquier empleado que trate a todos los huéspedes con respeto excepcional recibirá bonos trimestrales. Los huéspedes podrán nominar empleados excepcionales directamente. Cuarta, línea directa de denuncia. Cualquier huésped o empleado que experimente o presencie discriminación puede reportarlo directamente a mí o a Alberto. Investigaremos cada reporte en 48 horas. Quinta, su voz se volvió aún más seria. 60% de todos los puestos gerenciales y ejecutivos deben ser ocupados por personas de orígenes diversos y humildes. Porque ellos entienden empatía de una forma que aquellos que siempre han tenido privilegio nunca podrán. Se volvió hacia Daniel, el mesero que había levantado la mano antes. Daniel Campos, ¿verdad? Sí, señor. Daniel se veía nervioso, pero esperanzado. Dijiste que habías presenciado situaciones similares. Te voy a pedir que te reúnas con Alberto después de esto y le des todos los detalles que recuerdes. Nombres, fechas, incidentes específicos. Vamos a investigar todo. Sí, señor. Lo haré. Marcus miró al resto de la multitud. Esto va para todos. Si han sido testigos de discriminación, de abuso, de cualquier comportamiento que contradiga los valores que acabo de delinear, quiero saberlo. No habrá represalias, de hecho serán recompensados por su honestidad. Don Ricardo dio un paso adelante, su expresión seria. Señor Johnson Velázquez, yo quiero disculparme. Marcus lo miró con curiosidad. ¿Por qué? Cuando Vanessa lo estaba tratando mal, yo encontré la situación incómoda, pero no dije nada, no la detuve. Soy cliente frecuente aquí, ella me escucha. Podría haber hecho algo y no lo hice. Marcus estudió al hombre por un momento. Tiene razón, pudo haber hecho algo, y el silencio ante la injusticia es complicidad. Don Ricardo se puso pálido, pero asintió. Lo sé, y me avergüenzo de mí mismo. Sin embargo, continuó Marcus, al menos tiene el carácter de reconocerlo. Eso es más de lo que muchos hacen. Le pido que recuerde este momento, don Ricardo. La próxima vez que vea algo similar, en este hotel o en cualquier otro lugar, hable, use su voz, use su posición de privilegio para defender a quien no tiene voz. Don Ricardo asintió solemnemente. Lo haré. Tiene mi palabra. Marcus se volvió de nuevo hacia la multitud. Eso va para todos ustedes también. Cada uno de ustedes tiene el poder de hacer una diferencia. Cuando ven algo malo, algo injusto, tienen 2 opciones: quedarse callados y ser parte del problema, o hablar y ser parte de la solución. Hubo un momento de silencio, y entonces algo extraordinario sucedió. Un aplauso comenzó tímidamente al principio de uno de los huéspedes en el lobby, luego otro se unió, y otro. Pronto, todo el lobby estaba aplaudiendo, el sonido resonando contra las paredes de mármol y cristal. Roberto aplaudía también, lágrimas todavía corriendo por su rostro. Daniel, el mesero, aplaudía. Incluso Miguel, el guardia de seguridad, aplaudía. Los huéspedes, el staff, todos juntos en un momento de unidad inesperada. Marcus dejó que continuara por un momento, luego levantó las manos pidiendo silencio. Hay una última cosa que quiero compartir con ustedes, dijo cuando el aplauso se apagó. Una historia personal. Se aclaró la garganta. Cuando tenía 19 años, después de 4 años de trabajar limpiando habitaciones, finalmente conseguí una entrevista para un puesto de recepcionista en un hotel 5 estrellas en Cancún.
Estaba tan emocionado. Me compré mi primer traje, uno barato de Liverpool, pero era mío. Me puse mi mejor corbata, me aseguré de que mis zapatos brillaran. Su voz se volvió más suave, más íntima. Llegué 30 minutos temprano a la entrevista. Me senté en el lobby esperando, y mientras esperaba vi cómo los empleados trataban a los huéspedes, amables, atentos, profesionales. Y pensé, yo puedo hacer eso. Yo puedo ser parte de esto. Pero cuando finalmente me llamaron para la entrevista, el gerente me miró de arriba abajo y me dijo, «Mira, hijo, aprecio que hayas venido, pero este puesto requiere cierta imagen, cierta presentación. Tenemos que pensar en nuestros huéspedes, en sus expectativas». Me dio las gracias por mi tiempo y me escoltó fuera. Hubo sonidos de simpatía entre la multitud. Marcus sonrió tristemente. No me dio la oportunidad de mostrar mi experiencia, mi ética de trabajo, nada. Me juzgó solo por cómo me veía, por el color de mi piel. Lloré ese día, lloré en el camino de regreso a casa. Me pregunté si alguna vez tendría una oportunidad, si alguna vez alguien me vería como algo más que el color de mi piel. Se detuvo, dejando que el silencio se estableciera. Pero no me rendí. Seguí trabajando, seguí estudiando, y juré que si algún día tenía el poder de cambiar las cosas, lo haría. Que nunca dejaría que nadie más sintiera lo que yo sentí ese día. Miró alrededor del lobby, haciendo contacto visual con tantas personas como pudo. Así que cuando digo que estos cambios son importantes para mí, cuando digo que no toleraré discriminación, no es solo retórica corporativa, es personal, es mi vida, es mi historia. Roberto se limpió los ojos de nuevo. «Gracias, señor», dijo con voz temblorosa. «Gracias por contarnos eso, por ser usted». Marcus asintió hacia él. «Gracias a ti, Roberto, por tener el coraje de hacer lo correcto. Necesito más personas como tú en esta organización». Se volvió hacia Alberto. «¿Qué más tenemos que hacer hoy?» Alberto consultó su iPad. «Necesitamos llenar las posiciones que ahora están vacantes. Además de Roberto como gerente de recepción, necesitamos 3 recepcionistas». «Promueve desde dentro», dijo Marcus inmediatamente. «Busca empleados que hayan estado aquí por al menos un año, que tengan buenos registros de servicio y especialmente aquellos que hayan mostrado empatía y profesionalismo. Haz las entrevistas esta semana». «Sí, señor». «¿Y la suite presidencial?» Marcus levantó una ceja. «La que don Ricardo reservó. ¿Está lista?» Don Ricardo se aclaró la garganta. «Señor Johnson Velázquez, bajo las circunstancias, tal vez debería tomarla usted». Marcus negó con la cabeza. «No, don Ricardo, es su reservación». Pero una sonrisa traviesa cruzó su rostro. «Tal vez más tarde podría reunirse conmigo en el bar del hotel. Me gustaría conocerlo mejor y creo que tenemos algunas cosas que discutir sobre liderazgo y responsabilidad social». Don Ricardo sonrió, luciendo aliviado. «Sería un honor, señor». Marcus se volvió de nuevo hacia la multitud reunida. «Bien, creo que todos tienen trabajo que hacer. Gracias por su atención y su apoyo. Recuerden lo que presenciaron hoy. Recuerden que cada uno de ustedes tiene el poder de hacer la diferencia». La multitud comenzó a dispersarse, todos hablando en voz baja entre ellos, celulares en mano, claramente compartiendo la historia en redes sociales. Marcus podía ver el comienzo de lo que probablemente se volvería viral. «Respeta a todos». Ya estaba apareciendo en algunas pantallas que alcanzó a ver. Roberto se acercó tímidamente. «Señor Johnson Velázquez, yo no sé cómo agradecerle». «Muéstrame», respondió Marcus. «Sé el mejor gerente de recepción que pueda ser. Trata a cada huésped con respeto y dignidad. Lidera con ejemplo. Esa será la mejor forma de agradecerme». «Lo haré, señor. Lo prometo. Lo sé». Marcus le dio una palmada en el hombro.
Ahora ve con Alberto, tienen mucho papeleo que hacer. Cuando Roberto se alejó, todavía limpiándose los ojos, Marcus se permitió un momento de reflexión. Miró alrededor del lobby del Hotel Emperador, ahora su lobby, y pensó en el camino que lo había traído aquí. Los años de lucha, de discriminación, de trabajar el doble de duro que cualquiera solo para probar que merecía un lugar en la mesa. No había sido fácil. Había días en que quiso rendirse. Días en que la carga parecía demasiado pesada, el camino demasiado largo, pero había perseverado, y ahora, finalmente, tenía el poder de hacer un cambio real. Su celular vibró, lo sacó y vio un mensaje de su madre en Veracruz. «Vi las noticias, mijo. Estoy tan orgullosa de ti. Siempre supe que harías grandes cosas». Sonrió, escribiendo una respuesta rápida antes de guardarlo de nuevo. Entonces se dirigió hacia los elevadores. Tenía trabajo que hacer, llamadas que hacer, políticas que redactar, una empresa que transformar. Pero mientras subía al piso ejecutivo, donde su nueva oficina lo esperaba, Marcus Johnson Velázquez se sintió satisfecho. No solo había comprado un negocio, había comenzado un movimiento, y esto, pensó, era solo el principio. 3 meses después, el Hotel Emperador en Polanco era irreconocible, aunque físicamente lucía exactamente igual. Los candelabros de cristal todavía colgaban del techo de doble altura. Los pisos de mármol todavía brillaban. Las orquídeas todavía adornaban las mesas. Pero algo fundamental había cambiado. Algo que no se podía ver, pero que se sentía en cada interacción, en cada sonrisa, en cada palabra de bienvenida. Las ventas habían aumentado 42%. La ocupación del hotel había pasado de 73% a 96%, números que nadie había visto en años. Las reseñas en línea habían explotado, con huéspedes de todos los orígenes económicos y étnicos compartiendo historias de servicio excepcional y tratamiento respetuoso. Hotel Emperador y respeta a todos seguían siendo tendencia en redes sociales. Pero más importante que los números eran las historias, como la de la señora Rodríguez, una maestra jubilada que había ahorrado durante 2 años para poder darse el lujo de una noche en el hotel para su aniversario de bodas. Fue tratada como realeza y lloró de alegría cuando el staff le organizó una cena sorpresa de aniversario, cortesía de la casa. O la de Javier, un joven indígena de Oaxaca que estaba en la ciudad para una conferencia universitaria. Cuando se presentó en recepción vestido con su traje tradicional, fue recibido con curiosidad genuina y respeto, el staff preguntándole sobre su cultura y asegurándose de que se sintiera cómodo. O la de Jennifer, una mujer afrodescendiente de Estados Unidos que había leído sobre lo que pasó en el hotel y vino específicamente para experimentarlo. Escribió una reseña de 5 páginas sobre cómo, por primera vez en sus muchos viajes a México, se sintió completamente bienvenida en un establecimiento de lujo. Roberto, ahora gerente de recepción, se había convertido en el rostro del cambio. Sus fotografías aparecían en artículos de periódicos, su historia se compartía en programas de noticias. Había sido entrevistado por El Universal, Reforma y hasta por CNN en español, pero no se había dejado llevar por la fama. Seguía llegando temprano, quedándose tarde, asegurándose de que cada miembro de su equipo entendiera y viviera los valores del hotel. Su familia había prosperado también. Su madre ahora recibía el mejor tratamiento médico posible para su diabetes. Sus hermanas habían podido quedarse en la escuela, y él estaba a punto de graduarse con honores de la universidad, algo que había parecido imposible solo meses antes. El cambio se había extendido más allá de este hotel. Marcus había implementado las mismas políticas en todos los hoteles Emperador en México.
12 gerentes habían sido despedidos en total, todos por discriminación documentada. 12 empleados que habían mostrado carácter excepcional habían sido promovidos a esos puestos, y cientos de empleados habían completado la capacitación obligatoria en empatía e inclusión. Pero el impacto había ido incluso más allá de la cadena Emperador. Otras empresas de hospitalidad de lujo en México habían comenzado a implementar políticas similares, no solo porque era lo correcto, sino porque habían visto los números. Resultaba que tratar a la gente con respeto era también bueno para los negocios. Un movimiento social había nacido. Respetá a todos se había convertido en un rally cry para el cambio en la industria de servicios en todo México. Los trabajadores se sentían empoderados para reportar discriminación. Los clientes se sentían animados a exigir mejor tratamiento. Y las empresas estaban siendo forzadas a confrontar prácticas que habían ignorado durante demasiado tiempo. Marcus había dado entrevistas a docenas de medios, tanto mexicanos como internacionales. Su historia, del niño pobre de Veracruz al magnate hotelero que usó su poder para crear cambio real, había resonado con millones. Había recibido reconocimientos de organizaciones de derechos civiles, había sido invitado a hablar en universidades, había inspirado a una generación de jóvenes empresarios a pensar diferente sobre el liderazgo y la responsabilidad corporativa. Pero había momentos difíciles también. Vanessa Romero había intentado demandar por despido injustificado. El caso fue desechado rápidamente cuando el juez vio el video que el hombre de negocios había grabado en el lobby, video que había sido compartido millones de veces en línea. El audio era claro, incriminatorio, imposible de negar. Vanessa se había visto forzada a emitir una disculpa pública, aunque Marcus sospechaba que era más por conveniencia legal que por remordimiento genuino. Había encontrado trabajo eventualmente en un call center, ganando una fracción de lo que había ganado antes. Sus hijos habían tenido que cambiar de escuelas privadas a públicas. Su estilo de vida había cambiado dramáticamente. Algunos dirían que el castigo había sido demasiado severo, que todos merecen una segunda oportunidad. Pero Marcus no se arrepentía de su decisión. Había consecuencias por las acciones, y Vanessa había elegido discriminar, había elegido humillar, había elegido usar su poder para hacer que alguien se sintiera menos que humano. Esas elecciones tenían repercusiones. Había recibido cientos de cartas de personas compartiendo sus propias historias de discriminación en hoteles, restaurantes, tiendas de lujo. Historias que rompían el corazón, historias que enfurecían, historias que recordaban por qué este trabajo era tan importante. Una tarde, mientras Marcus revisaba reportes financieros en su oficina en el piso 25 del Hotel Emperador, con vista panorámica de la Ciudad de México extendiéndose en todas direcciones, Alberto entró con noticias. «Señor, tiene una visita», dijo, luciendo un poco nervioso. «¿Quién es?» Bueno, es mejor que venga a ver». Curioso, Marcus siguió a Alberto hacia el lobby. Y allí, esperando cerca de la recepción, estaba un hombre mayor de unos 70 años, cabello completamente blanco, vestido en un traje que había visto días mejores. Se apoyaba en un bastón, y cuando vio a Marcus, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Señor?» Marcus se acercó. «¿Puedo ayudarle en algo?» El hombre extendió una mano temblorosa. «Mi nombre es Fernando Méndez. Usted no me conoce, pero yo conozco su historia». Marcus estrechó su mano gentilmente. «¿En qué puedo ayudarle, señor Méndez?» «Yo era el gerente», dijo el hombre, su voz quebrándose. «Hace 23 años, en Cancún. Yo era el que lo rechazó en esa entrevista». Marcus se quedó inmóvil.
El lobby pareció volverse silencioso, aunque sabía que el murmullo de actividad continuaba a su alrededor. ¿Qué? Lo vi en televisión hablando de su historia. Fernando continuó, lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas arrugadas. Y me acordé de ese joven que vino tan emocionado, tan esperanzado, y lo rechacé sin siquiera darle una oportunidad. Hizo una pausa, limpiándose los ojos con un pañuelo viejo. He cargado con esa vergüenza por todos estos años. No solo con usted, sino con todos los jóvenes a quienes rechacé basándome en prejuicios estúpidos. Y cuando vi lo que se había convertido a pesar de lo que yo le hice... Señor Méndez, Marcus lo interrumpió suavemente. ¿Por qué vino aquí? Para disculparme, dijo Fernando simplemente. Sé que no puedo deshacer el daño que hice. Sé que una disculpa no es suficiente. Pero necesitaba que supiera que lo lamento, con todo mi corazón, y que lo que usted está haciendo ahora, este movimiento que ha comenzado, está corrigiendo los errores de personas como yo. Marcus estudió al hombre por un largo momento. Podía ver el remordimiento genuino en sus ojos, la vergüenza que llevaba, y se dio cuenta de algo. El perdón no era para el beneficio de Fernando. Era para el suyo propio. Señor Méndez, dijo finalmente, aprecio que haya venido, aprecio su disculpa y lo perdono. Fernando dejó escapar un sollozo. ¿De verdad? ¿De verdad? Porque guardar rencor, aferrarme a ese dolor, solo me lastima a mí. Y porque creo que la gente puede cambiar, puede aprender, puede ser mejor. Hizo una pausa. Pero hay una condición. Fernando lo miró con ojos esperanzados. Lo que sea. Quiero que me ayude. Quiero que sea parte de nuestra capacitación, que comparta su historia con nuestros empleados, que les diga cómo los prejuicios lo cegaron, cómo lastimó a la gente y cómo se arrepiente, que les muestre que siempre hay tiempo para cambiar, pero que es mejor no cometer esos errores en primer lugar. Fernando asintió vigorosamente. Lo haré. Con gusto. Gracias, señor Johnson Velázquez. Gracias por darme la oportunidad de hacer algo bueno con mi error. Mientras Fernando se alejaba, escoltado por Alberto para comenzar a coordinar su participación en el programa de capacitación, Marcus se quedó parado en el lobby, reflexionando sobre el círculo completo que su vida había dado. Roberto se acercó, ahora vistiendo el traje de gerente con confianza que había ganado en los últimos meses. «Esa fue una interacción hermosa, señor», dijo en voz baja. «Sí», acordó Marcus. «Y un recordatorio de que todos estamos en un viaje. Todos cometemos errores. La pregunta es si aprendemos de ellos». «¿Usted cree que Vanessa aprenderá algún día?» Marcus consideró la pregunta. «No lo sé. Espero que sí, pero eso depende de ella. Yo solo puedo controlar mis propias acciones, mis propios valores, mi propia empresa». Se volvió para mirar el lobby, observando la mezcla diversa de huéspedes y staff. Una familia indígena estaba haciendo check-in, tratada con el mismo respeto que la pareja de empresarios junto a ellos. Un grupo de estudiantes con mochilas hablaba animadamente con un concierge sobre lugares para visitar en la ciudad. Un hombre en silla de ruedas era asistido cuidadosamente por el personal, asegurándose de que todas sus necesidades fueran atendidas. Este, pensó Marcus, era el sueño. No solo un hotel exitoso, sino un espacio donde todos eran bienvenidos, donde todos eran tratados con dignidad. «Roberto», dijo de repente, «hay algo que quiero hacer. Señor, quiero crear una fundación, la Fundación Marcus Johnson Velázquez. Se enfocará en dos cosas: becas para jóvenes de comunidades marginadas que quieran estudiar hospitalidad y turismo, y programas de capacitación en empatía e inclusión para empresas en toda América Latina». Roberto sonrió ampliamente. «Eso sería increíble, señor.
Quiero que tú seas parte de la junta directiva, Marcus continuó, junto con Daniel, el mesero y algunos otros empleados que han mostrado carácter excepcional. Necesito voces que entiendan las luchas, que no hayan olvidado de dónde vienen. Sería un honor. Roberto se limpió los ojos, todavía fácilmente emocionado. ¿Cuándo empezamos? Ahora. Marcus sonrió. Siempre ahora. El cambio no espera. En los meses siguientes, la Fundación Marcus Johnson Velázquez se convirtió en realidad. Con una donación inicial de 50 millones de pesos de Marcus personalmente, comenzó a ofrecer becas completas a estudiantes de comunidades indígenas, afrodescendientes y de bajos recursos que soñaban con carreras en hospitalidad. La primera clase de becarios, 25 jóvenes de todo México, fue recibida con una ceremonia emotiva en el Hotel Emperador. Marcus les habló sobre sus propias luchas, sobre la importancia de mantener su humanidad, incluso mientras escalaban en sus carreras, sobre cómo el éxito real se mide no por cuánto dinero ganas, sino por cuántas vidas tocas positivamente. Los programas de capacitación de la Fundación se expandieron a cientos de empresas, no solo en México, sino en toda América Latina. Fernando Méndez se convirtió en uno de sus instructores más efectivos, su historia de prejuicio y redención resonando poderosamente con los participantes. Las suites ejecutivas del Hotel Emperador estaban ahora llenas constantemente, no solo con ejecutivos de alto nivel, sino con una mezcla diversa de huéspedes, escritores, artistas, activistas sociales, todos alojándose en el hotel que se había convertido en símbolo de inclusión y respeto. Y en el centro de todo, Roberto Hernández continuaba liderando el equipo de recepción con gracia y compasión. Se había convertido en mentor para los nuevos empleados, compartiendo las lecciones que había aprendido, recordándoles constantemente que cada interacción importa, que cada persona merece dignidad. Una noche, casi 6 meses después de aquel día que cambió todo, Marcus estaba de pie en el balcón de su oficina, mirando las luces de la ciudad parpadeando en la oscuridad. Su celular sonó. Era una videollamada de su madre. «Mijo», dijo cuando apareció su rostro en la pantalla, arrugado por el tiempo, pero todavía hermoso para él. «Acabo de ver las noticias. Dijeron que tu fundación ya ha dado becas a 50 estudiantes». 63, mamá, corrigió Marcus con una sonrisa, «y vamos a duplicar ese número el próximo año. Estoy tan orgullosa de ti». Sus ojos brillaban con lágrimas. «Tu padre estaría tan orgulloso». Marcus sintió un nudo en la garganta. Su padre había fallecido 5 años atrás, justo antes de ver el verdadero éxito de Marcus. «Lo sé, mamá. Ojalá estuviera aquí para verlo». «Él está aquí». Ella puso una mano sobre su corazón. «Aquí, siempre. Y en cada vida que tocas, en cada joven que ayudas, en cada persona que tratas con respeto cuando otros no lo harían. Él vive en todo eso». Después de terminar la llamada, Marcus permaneció en el balcón por un largo tiempo, pensando en el viaje que había emprendido. De un niño pobre en Veracruz a un magnate hotelero en la Ciudad de México, de una víctima de discriminación a un agente de cambio. Pero más que eso, pensó en todas las Vanessas del mundo que todavía necesitaban aprender, todos los Robertos que necesitaban oportunidades, todos los Fernandos que necesitaban redención. El trabajo no estaba terminado, nunca estaría terminado, porque el cambio verdadero, el cambio sistémico, no sucedía de la noche a la mañana. Sucedía conversación por conversación, interacción por interacción, persona por persona. Pero había comenzado. Ese día en el lobby, cuando Vanessa había dicho esas palabras terribles, cuando Roberto había encontrado el coraje de defender lo correcto, cuando Marcus había revelado su identidad y había usado su poder para crear justicia,
Ese día había plantado una semilla. Y ahora esa semilla estaba creciendo, extendiéndose, floreciendo en formas que nunca había imaginado. En cada estudiante becado que ahora tenía una oportunidad que antes parecía imposible. En cada empleado que había aprendido a mirar más allá de las apariencias. En cada huésped que había sido tratado con dignidad en lugar de desdén. Marcus Johnson Velázquez no solo había comprado una cadena de hoteles ese día hace meses, había comenzado un movimiento que estaba transformando una industria entera, cambiando corazones y mentes, demostrando que el respeto no es un lujo, sino un derecho fundamental de todo ser humano. Porque al final del día, como le gustaba recordarle a su equipo, el verdadero lujo no está en los candelabros de cristal o los pisos de mármol italiano. El verdadero lujo está en cómo haces sentir a las personas. Y cuando haces que alguien se sienta visto, valorado y respetado, independientemente de cómo se vea o de dónde venga, ahí es cuando realmente creas algo excepcional. Y eso, pensó Marcus, mientras miraba las luces de la ciudad que ahora consideraba su hogar, era una lección que valía cada momento de lucha, cada instante de dolor, cada segundo de duda en su largo viaje hacia este momento. Los negros sí entran aquí, había demostrado. Y no solo eso, ellos lideran, transforman, inspiran y elevan. Porque al final, la piel de una persona no dice nada sobre su valor, su potencial o su capacidad de hacer del mundo un lugar mejor. Y cualquier empresa, cualquier industria, cualquier sociedad que finalmente entienda esa verdad simple pero profunda, no solo hace lo correcto, también prospera. Porque resulta que la dignidad humana no solo es moralmente correcta, también es buen negocio. Y esa quizás era la lección más importante de todas.